Agradecemos mucho a la gente que está en sintonía, a la gente que está a través de Telesistema y también a los que están en nuestras redes sociales. Recordarles, Indira, que ustedes se pueden suscribir. Eso sí, le pedimos, se suscriben. Le estamos promoviendo porque hay gente que no sabe o a veces no necesariamente está al día de que cuando sale de casa puede seguir viéndonos en el teléfono. Indira. Edith, bueno, hay que destacar que tenemos nuestro canal de YouTube, El Día RD. Ahí estaba leyendo desde bien temprano los comentarios de las personas a propósito de este hecho que ha conmovido a toda la sociedad. Hay muchas personas comentando, ya sea sobre el asesino o sobre Orlando, pero hay que agradecer, por supuesto, el que siempre estén ahí. Ahí vemos de mi lado derecho, creo, en la pantalla, vemos el chat de YouTube. Y pues agradecer también a esas personas que siempre nos sintonizan y que se unen a este chat porque hemos crecido, hay que dar esa noticia también, hemos crecido escalonadamente en el número de suscriptores. Ahora alcanzamos los 118,000 suscriptores, así que muchas gracias por ese apoyo. Y bueno, señores, siguiendo con esta cobertura, porque de alguna manera la agenda informativa de República Dominicana ha estado muy centrada en estos hechos y es evidentemente natural. Yo he visto cuando ocurren sucesos de esta naturaleza, conmueven los cimientos de una sociedad. En Colombia, por ejemplo, cuando ha ocurrido un acto así de bestial, pues entonces toda su prensa, ustedes la ven ahí, tratando de edificar. Asesinato del fiscal paraguayo Exacto. en Colombia provocó en Paraguay prácticamente una especie de reacción semejante a lo que acaba de ocurrir con Orlando, o sea, algo impactante para la sociedad. Efectivamente, y entonces evidentemente ahí va a ser muy, clarifica un poco el camino, la información que se brinde en el día de hoy a partir de la presentación de las medidas de coerción. Ayer se produjeron dos momentos en todas estas actividades. Teníamos varios escenarios. Por un lado estaba las honras fúnebres que fueron hasta el Palacio Nacional y a la funeraria. Por otro lado, el Palacio de Justicia, que fue el lugar donde fue llevado este hombre que está acusado o será acusado, porque se va a formalizar esa acusación en el día de hoy y los hijos le visitaron y demás. Hay un momento y que tiene que ver con la relación con la prensa y la misma cobertura que en estos casos se da, que fue cuando la magistrada Miriam Germán estuvo en la funeraria. Al salir de la funeraria hubo un desencuentro, yo lo podría llamar, con la prensa, con los periodistas que estaban ahí. Vamos a colocar ese momento. Ya había ocurrido algo un poco más temprano con la presencia del sacerdote en la Procuraduría General de la República. Vamos a escuchar lo que ocurrió. La magistrada, después que le están preguntando, dijo algo. Esto se ha comentado bastante y quisiéramos también referirnos a este tema. El tipo de persona, magistrada, que era don Orlando, si lo puedes decir. Ella va a hablar, tranquilo. Miren, le voy a decir algo. Ustedes debieran tener la suficiente condición humana para respetar el dolor ajeno. Esa persona que está ahí muerta, la conozco yo desde que nació. No tosiguen a uno con este tipo de cosas. Gracias. Nosotros no estamos irrespetando a nadie con eso, cumpliendo con el deber de informar a la población de lo sucedido, magistrada, con todo el respeto que usted merece. La opinión suya vale mucho para la prensa, magistrada. Informando. Las investigaciones en torno al caso, el apresado. Las investigaciones con respecto a tu caso, no es este el momento de pedirlas. Yo le pedimos información. Pero eso fue un boche. Sí, dice al final, eso fue un boche. Es siempre la relación de funcionarios y periodistas, sobre todo en coberturas, puede ser muy difícil. Hay diferentes salidas. También una salida es, jóvenes, vengo de dar un pésame. Esa es una salida. Vengo de dar un pésame, estoy muy afectada. Pero entiendo que también hubo algo que disparó ahí el enojo de la magistrada y es alguien que pregunta, que yo no entendí por qué. ¿Usted tiene algo en la garganta que le impida hablar?
Eso, No, en sí, ya. ese momento ahí, entonces, esto es una cuestión de verificar. La pregunta, sí, en ese sentido, yo no le vi sentido. No sé quién la hace, de verdad, o sea, y he visto algunos periodistas que lo han comentado, casi que no alcanzo a escucharle, pero ante esa pregunta fue que ella reacciona. Y yo sé que Indira Suero, que además es académica en materia de comunicación, tenía una idea en este sentido. Indira, ¿qué te ha parecido? Bueno, sí, Edith, a propósito de las declaraciones de la procuradora Miriam Germán y también a propósito, que sé que lo vamos a ver más adelante, de las declaraciones que realizara la hija del asesino de Orlando, Jorge Mera, en la cual pedía respeto por su familia. Y también por lo que ustedes mencionaban en cuanto al sacerdote, que momentos, bueno, en la mañana, creo que en la mañana de ayer estuvo en la Procuraduría también y también se le aproximó la prensa. Hay que tomar en cuenta muchas cosas y lo digo más por el hecho primero de ser periodista, pero también por ser profesora de periodismo en diversas universidades. Y es que aquí en República Dominicana se enseña sobre periodismo, sí, se enseña que la noticia es importante, claro está, pero no se enseña muchas veces el tema de la cobertura periodística. Hay distintos tipos de cobertura periodística. Hay momentos hay una forma de abordar temas, por ejemplo, que tienen que ver con la niñez. Cuando vemos a un niño abusado, tenemos como periodistas que tener muy claro que no podemos acercarnos a ese tema de la misma manera que nos acercaríamos tal vez a un político que vaya a anunciar su reelección o demás. Por igual, en el caso de mujeres que son violentadas por sus parejas o por allegados, también tenemos que tener un protocolo distinto. Y en este caso, aunque duras sus palabras, claro está, por el mismo dolor que le produce, como ella dice, haber conocido a Orlando desde que nació, yo pienso que estuvieron perfectamente adecuadas para la forma en la que la prensa la abordó. Leía también un tuit ayer, por ejemplo, que decía: establecer reglas y espacios para la cobertura periodística no es cercenar el derecho a la información, pero creo que la prensa dominicana no está preparada para ese detalle. Algo que se escuchaba también cuando los periodistas abordaban a la procuradora era: tenemos el derecho a informar, es nuestro derecho a informar, procuradora, pero no se informa atropellando el dolor ajeno, no se informa no teniendo en cuenta lo que es la ética. A nosotros no se nos enseña tampoco, es muy poco lo que se enseña aquí en República Dominicana sobre ética en el periodismo. Yo vine a conocer la ética, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos, que me hablaron y me dieron muchas clases al respecto. Pero es muy lamentable que no tengamos en cuenta de que tenemos que mantener la ética, no podemos tampoco como periodistas basarnos, como decía justamente Altagracia Salazar en algo que publicaba, en el periodismo de declaración. Si yo no tengo la declaración de X funcionario o la declaración de la víctima de tal cosa, entonces yo no tengo noticia, no tengo información que dar. No, entonces eso no puede ser, porque además de yo obtener declaraciones, que claro está, son importantes, también yo tengo que saber, como decía por ejemplo Edith más temprano, ¿qué pasó? ¿Cómo él se trasladó de un punto a otro? ¿Quién era esta persona? Es decir, investigar y buscar más cosas, más detalles, aparte de la declaración de X persona. Entonces aquí, lamentablemente, no nos podemos basar en eso. Y para finalizar mi comentario también, estuve leyendo diferentes manuales de cobertura periodística en cuanto a asesinatos y catástrofes, y había uno de los detalles que mencionaba, que era sobre el dolor humano, y decía lo siguiente: evita entrevistar a quien sufre como consecuencia de haber perdido un familiar, no reproduzca detalles innecesarios y muy íntimos de la manifestación de dolor de ese tipo, jamás se aproveche de esta situación para obtener información y armar una historia cargada de drama propia de la ansiedad y el dolor que tiene la víctima. Ayer veíamos también, bueno, no ayer, justamente en el momento del asesinato de Orlando, cómo los periodistas se acercaban a familiares de él que estaban en un carro y había una señora llorando, obviamente destrozada, y los periodistas tenían la cámara literalmente dentro del vehículo grabando ese momento en que la señora estaba desesperada llorando. Entonces yo pienso que ese tipo de cobertura tenemos ya que ir volando esa página y enfocarnos en hacer un periodismo respetable, pero ante todo ético. Es un tema que me indigna bastante, porque... Tú sabes,
Pienso que hay que tener respeto hacia las víctimas y también, antes, Edith, de pasar a ti, en cuanto a la familia del asesino, tampoco no podemos juzgar, y esto es algo para las personas que estamos en las redes sociales, no tanto periodistas, no podemos jugar a ser jueces y a ser fiscales de redes sociales, porque no es nuestra labor. Sí, y vamos a tener a la hija para que pudieras desarrollar un poquito más, vamos a tener en breve a la hija, pero sí quería decir, la pregunta a la Procuradora General de la República fue, ¿usted tiene problemas en la lengua que no puede hablar? No, esto fue una falta de Entonces, respeto, dígame, o sea, en ese momento ella se molesta, pero es importante tomar ese contexto, eso no procede. Dos o tres comentarios brevemente. Lo primero es que no necesariamente todos los que estaban ahí eran periodistas. Recuérdense que ahora hay demasiada gente con un celular que se autotitula comunicador y que Dios sabe para quién está trabajando, incluso posiblemente muchas veces para ningún medio. Segundo lugar, la otra cara de la moneda que yo percibo, Indira, a partir del comentario tuyo, lo respaldo plenamente y lo suscribo, pero el otro aspecto también es que a veces, en una situación como la que ocurrió ayer, falta, déjeme ver cómo yo lo digo, yo soy de este grupo el único que no es periodista, falta muchas veces cuestiones como, por ejemplo, una rueda de prensa. La Procuraduría debió haber dado una rueda de prensa en la noche, después de haber hablado, y dar la información que podía dar, pero dar algo. Entonces yo pienso que muchas veces ese tipo de agresividad en personas que se acercan tiene que ver mucho con que no se brindan canales de información rápido, donde personas con la autoridad para hacerlo den la información que haya que dar. Y que se enfrenten a esa batería de Hay un comunicado, periodistas. David, de la Procuraduría. Sí. Sabes que yo, y voy contigo, Indira, y también Germán, que quiere decir algo en este sentido ahora, yo tengo siempre mucha simpatía por los reporteros porque yo soy una reportera en el fondo. En mi vida fui reportera y he sido reportera. Y he estado en todas las circunstancias, porque díganme ustedes, yo estuve en la cobertura de todos los procesos judiciales de los fraudes bancarios. Muy bien. Vi a banqueros entrar seguidos por un coronel que lo esperaba a la puerta del baño. He visto jóvenes que los llevan esposados a tres unos con otros, la madre voceándole para poder darle un pedazo de pan. Que se sientan en el suelo y que le cantan 30 años en 30 minutos. O sea, uno cuando ha andado y ha visto, ha ido a las casas, ha bajado a la gente y ha bajado al pueblo, uno sabe. Y tengo simpatía porque sé que muchos reporteros trabajan muchísimas horas, tienen 10 servicios a cuesta, tú tienes que ir aquí, y al final del día le exigen que tenga un corte o que tenga la versión o que tenga, y que por qué fulanito tal medio tiene esto y tú no lo tienes. Sí, pero yo estaba haciendo esto y ¿por qué no te informaste? O sea, se trabaja bajo una gran presión. Pero de ahí a la pregunta esta yo no le encuentro sentido. O sea, explicar en el contexto de una pregunta de esta naturaleza, ¿usted tiene problemas con la lengua? No tiene. O sea, esa parte yo no la logro entender por la manera y por el enfoque, y dada incluso hasta por las personas. O sea, hay una cualidad de respeto. Tú lo intentas, pero no procede. Yo sé que hay mucha gente que podrá tener y siempre vamos a tener visiones distintas. Soy muy respetuosa del trabajo de los demás, pero creo que no es una manera para usted preguntarle a una persona que está saliendo de una funeraria, usted tiene problema en la lengua y no puede hablar. O sea, eso detonó todo lo demás. Eso se baja en ese momento la mascarilla. Tú eres jefe de reporteros, diriges un departamento y tienes que encomendar trabajos incluso, Germán, y curtido como uno también en reporterismo. ¿Qué opinas de esto? Bueno, innecesario esa situación que se dio. Yo entiendo que la labor del reportero es conseguir la reacción, es preguntar, pero hay compañeros, hay colegas que olvidan que el silencio es una respuesta, que muchas veces el silencio dice más que 1000 palabras. Un silencio. Yo recuerdo una vez, siendo yo muy novato, que Nelson Marrero, jefe de redacción del periódico Hoy, me envió al ensanche Osama. Habían matado dos hermanos. Alguien lo mandó a un acto de sicariato, eso hace muchos años.
matan a uno de ellos y a los 9 días precisamente matan al hermano. Luego yo me traslado en Sancho Sama a ver en la casa una reacción de la viuda, de la familia, de los vecinos y tal. Nadie habló conmigo, nadie quiso hablar, todo el mundo puerta cerrada. Cuando yo llego allá donde Marrero, yo digo, Marrero, nadie quiso hablar, yo no encontré nada, toda la casa cerrada, todo el mundo en silencio, nadie dijo nada. Digo, esa es la noticia. Esa era la noticia, que nadie dijo nada, un silencio. Yo hice una croniquita de lo más completa sobre esa situación. De manera que una sugerencia a los colegas, sin uno tener la categoría de Indira, de maestra, pero sí por la experiencia, no siempre, no hay que atosigar al entrevistado o a la persona que tú quieres. Si no quiere hablar, no quiere hablar. Tú le insistes, hay maneras en la conversación en la que haciendo la pregunta de más de una forma, la persona te puede decir, casi siempre uno logra que te diga lo que tú pretendes, pero es si la persona quiere, tú no puedes obligar a nadie, al contrario, hay que respetar ese derecho del otro al silencio, sea quien sea, aún sea un funcionario, ellos están obligados a responder, es cierto, pero hay momentos para todo, hay momentos en que si la persona no quiere, yo vi lo del sacerdote y yo dije, pero ¿y esto no es periodismo? El pobre hombre quería salir de allí y no quería hablar. Y lo rodeaban, lo bloqueaban, parecía una persona atrapada. Y eso duró como 10 minutos. Eso no es necesario. Eso no es necesario. Que él no diga nada, que no responda, es una noticia. Igualmente la procuradora. De manera que yo creo que eso hay que evitarlo. El silencio dice mucho en ocasiones. Vamos a ver la referencia que hizo la hija de Miguel Cruz, la persona señalada y que ha confesado ser el autor del asesinato de Orlando Jorge Mera. Ella habló un poco, habló de las dos familias, habló con los periodistas. Escuchemos lo que dijo ayer. Para mí y para mi familia esto ha sido un golpe muy duro. Somos hermanos de toda la vida, una amistad de más de 30 años y nada. En su momento, cuando el Ministerio Público así lo decida y mis abogados, pues estaremos dando más declaraciones y la verdad es que esto ha sido una tragedia que de ambos lados ha sido muy difícil. Le pedimos por favor respeto y tratar de mantener la cordura y nada, respeto para ambas familias. Muchísimas gracias, no tengo más nada que decir. Cuando uno ve a esa joven hablando con falta casi de aire, afectada, claro, uno se da cuenta que hay personas que toman decisiones en la vida que afectan tanto a su familia, es decir, matas al otro y te entierras tú. En definitiva es eso, lo mataste y te enterraste, te entierras de muchas maneras la situación en la que queda colocada la familia. Ayer el presidente de la República refería los niveles de violencia del país, que decía como que se actuaba muchas veces tan precipitadamente. Hoy mismo tituló un periódico, un amigo mata a otro. Aquí llegó una noticia esta semana de San Cristóbal, que en un juego de dominó tuvieron un problema por una cerveza, él no se fue, se paró y vino con un puñal y lo mató. Y la gente que desprecia profundamente la vida, como si la vida no valiese. La vida de las mujeres, los hombres que tienen una pareja y se resisten a terminar y le matan. Cualquier tipo de conflicto, porque miren, se está preguntando mucho por el móvil. No existe una sola razón en el mundo para disponer de la vida del otro, eso siempre hay que, desde Caín hasta ahora, repetirlo. No existe una sola razón para disponer la vida del otro, de modo que a uno le da mucha pena, Edith, ese hecho donde se ve involucrada también una joven que ustedes la vieron ahí tan afectada, Indira. Edith, quería a propósito de este comentario también, porque me refería anteriormente a las personas que estamos en redes sociales, que consumimos información, que vemos X noticias y comentamos, justamente al hecho del respeto a las familias. Ella mencionaba, hay que tener respeto también por nuestra familia. Y algo que yo pienso que hay que destacar es, lamentablemente, son la cantidad de mensajes y de comentarios que al menos se ve cuando uno entra a esta publicación donde aparece esta joven
comentarios muy negativos hacia la joven, hacia su familia, diciéndole que calladita se vería más bonita o que lo que tienen que hacer es salir del país, que tienen que pedirle perdón al país. Hay que pensar también, hay que ponerse en la piel del otro. Muchas veces no, de nuevo, y vuelvo al hecho de juzgar y de querer señalar y apuntar, y no, hay que pensar que no fue esta joven que asesinó a Orlando Jorge Mera, no fue su madre que lo asesinó, tampoco fue su tía, sus hermanos, fue el señor que asesinó a Orlando. Y también otra pregunta que uno tiene que hacerse y que veía mucho ayer en el tema de cobertura de este tipo de hechos es, ¿qué pasaría si usted fuera la esposa, si usted fuera la hija, si usted fuera el hermano de este señor? ¿Cómo le gustaría que se acercaran que se acercara a la prensa a usted? ¿Cómo le gustaría que las demás, el resto de la sociedad lo tratara? Entonces yo pienso que hay que el celular, dejarlo por un momento en la mesa tal vez y meditar un poco antes de emitir cualquier tipo de juicio o de comentario apresurado en las redes sociales, y también tener respeto y guardar la dignidad de esta familia que no está involucrada en el hecho, o sea, ellos no estaban ahí en ese momento. Mira, tenemos que ir a una pausa, solo decirles, bueno, respecto a la prensa, todavía no, ella creo que se refiere más bien a las redes sociales porque la prensa ni siquiera la había identificado, no la habían perseguido, ella está subiendo y le hace la pregunta, en el caso de esa joven, pero sí entender, y su sola imagen nos dice eso, de las consecuencias que puede tener sobre la vida de una gente tomar decisiones de esta naturaleza, evidentemente, que no están pensando en los demás, en su familia, en la víctima, incluso al final estaba pensando en sí mismo, y llama a la hija para que salga a buscarlo, para que ella vaya y lo busque. Esto es su idea final. Vamos a ir a la pausa en este momento, regresamos. Estamos echando una mirada, ayer Indira presentaba una parte de Orlando Jorge Mera que fue grabando casi por donde quiera que iba caminando, hablando de los recursos naturales en las áreas protegidas y de lo que se estaba haciendo. Hay una serie de trabajos a lo largo de los años. Nosotros hemos siempre verificado lo que pasa en el tema medioambiental en República Dominicana, unas veces con ministros más deplorables, otras veces con mejores, a veces con mayor esperanza y a veces sin ninguna, con Luis Carvajal, quien es parte del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Academia de Ciencias. Hoy hacemos un balance también de esto y proyectamos lo que queda hacia el futuro. Así que hacemos este cambio y estamos regresando. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.